esperaría. Simplemente creo que moriría, todo acabaría. Dios les bendiga, soy el pastor Raúl Domínguez de Ministerios en su tierra, donde somos discípulos renovados, expandiendo con gozo el reino de Dios. Gracias por escuchar esta meditación con nosotros. La meditación de hoy la encontramos en Salmos capítulo 149, versículo 4. Porque el Señor se agrada de su pueblo, a los humildes adornará con salvación. Jean Rousseau dijo: la libertad es la obediencia a la ley que uno se ha impuesto. En la actualidad existen muchas denominaciones cristianas que niegan la necesidad de agradar a Dios, pues piensan que esto sería equivalente a tratar de ser salvo por obras. Estos alegan que si uno tiene la verdadera fe, entonces la consecuencia inevitable serían las buenas obras. En otras palabras, las obras de misericordia y de servicio a la comunidad solo son un resultado de una fe doctrinalmente bíblica. Esto parece indicar que uno pierde su libre albedrío al aceptar la fe que salva. Algunos incluso alegan que Dios, al salvarnos por la fe, lo hizo para que anduviéramos en buenas obras, pero no como un requisito para ser salvos por la fe más obras. Incluso mencionan al apóstol Pablo dirigiéndose a los cristianos en Roma para que no confundieran las obras legalistas como un requisito previo antes o después de haber sido salvos por la fe. La confusión se agrada cuando estos tratan de interpretar al apóstol Santiago, quien claramente dice que Rahab, la ramera, y Abraham, el padre de la fe, fueron salvos no solo por una fe intelectual, sino que su fe obró juntamente con las obras. La explicación que se suele dar erróneamente es que si se tiene una fe viva, esta fe debe estar evidenciada por buenas obras, como si la fe estuviera separada de las obras y se conectara como una consecuencia incondicional de una persona salva por la fe. Estas aberraciones traen mucha confusión, ya que concluyen en un punto declaratorio nulificante de la salvación cuando alguien, después de haber sido salvo por la fe, luego se vuelve a su vieja manera de vivir. Entonces, lo que experimentó, según ellos, en su vida inicial como cristiano, fue una falsa aseveración intelectual. Este tipo de pensamiento trunca el proceso del arrepentimiento y desprestigia el poder del Evangelio. Para empezar, Cristo mismo vio las obras de misericordia no como una consecuencia de la fe, sino como la fe misma de una persona. Una ocasión, los amigos de un paralítico lo cargaron por el techo de la casa donde estaba enseñando Jesucristo, y abriendo el techo para descenderlo en su lecho, el Salvador vio la fe de ellos. No solamente vio que la fe de ellos era grande debido a su atrevimiento perturbador de interrumpir una lección de Cristo a la comunidad, sino que sus obras eran fe, no un resultado de su fe. Por esta razón existe mucha confusión entre las obras de la ley, las supuestas obras de supererogación y las buenas obras de misericordia. Las obras de la ley, que apuntan a una religiosidad estricta que busca la justificación delante de Dios por medio de seguir los rituales y fiestas nacionales del pueblo de Israel, son una contradicción al Evangelio de Cristo, ya que la autojustificación humana es un fracaso espiritual delante de Dios. Parecido a ello es creer que podemos hacer más de lo que Dios nos pide, como subir de rodillas las escaleras del Vaticano para pagar por las malas obras del pasado, o autoflagelarse e incluso pagar indulgencias
para sacar un alma del infierno y del supuesto purgatorio. Estas son obras de supererogación y constituyen un acto de arrogancia espiritual. Pero las obras de misericordia, como alimentar a los verdaderos pobres y hambrientos, dar de lo que tenemos a los más necesitados, apoyar la misión de la iglesia, etc., es un hecho que no solamente surge de la fe o la contrición como un fruto del arrepentimiento, sino como la fe misma del creyente. La fe es aceptar la verdad de Dios en pensamientos y prácticas coherentes entre sí. De lo contrario, seríamos catalogados como esquizofrénicos espirituales, pensando una cosa y actuando en sentido totalmente contrario. La invitación de hoy es que podamos volver a la fe de los apóstoles que nunca estuvieron en contradicción respecto a la práctica de la misericordia como un medio de gracia que nos hace agradables delante de Dios y la justificación por la fe sin la necesidad de seguir los mandamientos ritualistas de la ley mosaica. Incluso en los tiempos anteriores a la Reforma Protestante, la justificación por la fe era vista como la humildad por la fe, ya que esto incluía un asertivo intelectual y de corazón combinado con obras visibles, congruentes, consistentes, adecuadas y apropiadas a la invitación de Cristo que constriñe nuestro corazón al ver su amor en la cruz del Calvario. Gracias por escuchar esta reflexión. Nos vemos en la próxima ocasión, aquí en Ministerios en su Tierra, donde somos discípulos renovados, expandiendo con gozo el reino de Dios. Dios les bendiga.